Yo trabajo en el área pública en Iquique, ¿ok? Y me corresponde a mí, en mi área de mi COSAM, un centro de salud mental ambulatorio, evaluar los pacientes transgénero que van a terapia hormonal. Los pacientes pasan por mí para darles el visto bueno, la autorización y darles la asistencia de salud mental que requieran, si la requieran, algunos sí, otros no, y luego pasen a la siguiente fase, que es el inicio del tratamiento y el acompañamiento posterior. No prescribirlo per se, porque la prescripción la hacen los endocrinólogos. O sea, la prescripción de decirle, usted se va a poner tantas ampollas de tal hormona, tanto tiempo. Pero el endocrinólogo, para iniciar eso, él quiere que yo lo vea. Dice, mira, esta persona realmente tiene disforia de género, realmente le beneficia el tratamiento, está bien de la cabeza, si me permiten como la franqueza en ese asunto, ¿ok? Y entonces yo veo eso. Y entonces uno también toma asuntos como, por ejemplo, si el paciente está convencido de la necesidad del tratamiento, convencido de los efectos adversos, conoce los riesgos, hasta dónde quiere llegar la transición, temas accesorios de salud mental también, por ejemplo, que lamentablemente muchas de estas personas sufren. Existen temas de depresión, existen temas de suicidio, existen temas de consumo de sustancias, y uno también lo aborda como un beneficio agregado en esa consulta y le das, pues, en la práctica solo hacerles el informe, que tú le das como que tú estás de acuerdo con la transición y que vaya a su endocrino y siga su proceso. A ver, lo que pasa es que eso sí. Psiquiatría es un mundo complicado, como para comenzar de por qué existen los manuales, ¿no? Las enfermedades somáticas, por así decirlo, un infarto, las lesiones en la pierna, por ejemplo, un trauma, etcétera, tienen un correlato biológico visible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un infarto y yo agarro a una persona y le veo el corazón, le hago un electro, se ve, ¿no? Se ve, el electro sale alterado. Si usted le hace una biopsia a esa persona, se ve una lesión, pues el corazón necrosado, se ve una cicatriz, por ejemplo. Si yo tengo una persona con una fractura en la pierna y le hago una radiografía, se ve esa fractura, nuevamente es visualizada, ¿okay? Entonces, en psiquiatría no tenemos eso, aún no, tal vez algún día. Lo que tenemos son lo que el paciente nos demuestra, son solo unos síntomas alejados, ¿ok? Haciendo la analogía, es como que yo tengo a alguien que se ha fracturado la pierna y me viene por dolor. Y yo no puedo ver lo que le está pasando adentro, porque yo no tengo forma de hacer radiografía. Tiene dolor en la pierna. ¿Y qué pongo yo en el diagnóstico? Trastorno de dolor de pierna, ¿ok? En psiquiatría es así. Tenemos síntomas que suelen ir juntos y que agrupamos en condiciones. Por eso se llaman trastornos y no enfermedades, ¿ok? Entonces tenemos el trastorno depresivo mayor. La persona tiene síntomas de desánimo, ánimo triste, ideación de suicidio, etc. Y que suelen responder juntas. Pero yo no puedo hacerle a una persona un examen cerebral y decir tiene depresión, como un correlato biológico. ¿Okay? Como eso no hay, pues ¿qué hicimos los psiquiatras como para tratar de tener una idea de lo que estamos haciendo? Empezamos a categorizar síntomas, a unirlos en trastornos y a sacar los manuales. El manual diagnóstico de enfermedades, lo que llaman el DSM, y el manual de clasificación internacional de enfermedades, que sale de la OMS, que es el CIE-10, el actual ahora. El DSM lo hace la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana. Y estos se inventan con la idea de justamente tener como una categoría. Ok, esta persona me viene con esto. Pues ¿en qué caja la metemos? ¿Y cómo hacemos estudios clínicos para saber lo que le pasa? Vale, ahora yo sé que todas las personas que tienen estos síntomas la metemos en una cajita que llamamos depresión, y a esa persona le damos tal o cual pastilla y vemos qué tal le resulta. Ah, mira, y descubrimos que hay unas pastillas que a esas personas de esa cajita le funcionan bien. ¿Ok? Vale. Todos los trastornos, por lo tanto, pudiéramos decir que son relativamente inventados. No porque no existan realmente, pero es porque tal vez lo que llamamos una enfermedad biológicamente en el cerebro son varias cosas diferentes, pero como no tenemos forma de diferenciarlas, nos hallamos por los síntomas, y por eso a veces los tratamientos funcionan y a veces no. Y una característica básica que tienen todos estos trastornos mentales en general es el sufrimiento. O sea, lo que se llama malestar. Para que usted decida que usted tenga una enfermedad cualificable como tal, todas las enfermedades de todos los manuales le dicen que el paciente tenga malestar clínicamente significativo. O sea, yo estoy sufriendo de tristeza y esta tristeza es tan grande que yo me siento mal todo el tiempo, no puedo ir a trabajar, no puedo pensar, no puedo comer.
En un principio metimos, lamentablemente, por ejemplo, a la homosexualidad estaba metida como enfermedad en los manuales. Se retiró hace tiempo. En ese momento tú pudieses haberle preguntado a cualquier psiquiatra si la homosexualidad era una enfermedad y formalmente en los manuales estaba. ¿Era enfermedad? Sí. ¿Merecía ser llamada enfermedad? No. Nuevamente, temas de la época. ¿Okay? Temas pues de presiones morales, etcétera. Lamentablemente lo que se hacía con terapias de conversión, terapias donde se buscaba que el paciente cambiase su sexualidad, una cosa absurda, ridícula y de abuso de toda clase de derechos humanos, pero lamentablemente es nuestra historia como psiquiatra. Eso cambió, ¿ok? Entonces, también existía como estas personas cuya sintomatología, por llamarlo de alguna forma, era que se sentían no acordes con su género, con su género físico, con su género biológico, ¿ok? Yo tengo el cuerpo de genitales masculinos, pero no es con lo que yo me identifico. Y a eso entonces lo llamaron trastorno de identidad de género, si no se me escapa el nombre, si recuerdo bien el nombre en el manual anterior. ¿Por qué trastorno de identidad? Pues porque, ¿qué decían los investigadores? Bueno, sí, la gente tiene un problema aparente, que quiere ser de otro género, eso le causa malestar, lo llamamos trastorno. Y entonces por eso es una enfermedad dentro del manual. Nuevamente, ¿significa que entonces las personas transgénero tengan una enfermedad? Nuevamente, evidentemente no, porque eso da como una cierta estigmatización. ¿Ok? ¿Sí captan la idea? Vale. Por eso el manual ha cambiado, ¿no? No porque no se reconozca el sufrimiento, que existe igual, que ahora se llama disforia de género, pero como para llamarlo de una forma diferente, justamente para desestigmatizar. Antes eso estaba en la categoría de trastornos de sexualidad y ahora tiene su propia categoría incluso en el manual, que eso también tiene cierta relevancia. Entonces, considero yo que la condición de ser transgénero es una enfermedad. No, no lo es, ¿ok? No lo es simplemente porque existe evidencia social y natural de que esto sucede. Existen otras culturas donde existen terceros roles de género, por ejemplo, personas transgénero, personas que hacen cambio, etcétera, sin mayor complicación fuera de la cultura occidental, sobre todo incluso en culturas primitivas. Y nuevamente, porque sabemos que una vez que el paciente transgénero hace su transición, está perfectamente bien adaptado. ¿Okay? Ahora, la disforia como tal es una enfermedad que es otra cosa. Hay sufrimiento, tiene tratamiento. Pudieras argumentar que puede ser llamado enfermedad, pero ya esto es una cosa hasta más filosófica de qué es una enfermedad, qué es un trastorno. ¿Ok? Porque nuevamente, porque yo puedo decir, bueno, sí, una enfermedad es una condición donde la persona sufra y que uno pueda tratar, intervenir y cambiar eso. Entonces tú pudieras decir, bajo esos criterios es una enfermedad. Pero como la enfermedad, la palabra tiene connotaciones de impureza, de malestar, de locura, incluso para el tema psiquiátrico, de discapacidad, de ser menos en la sociedad que otros, se le ha quitado ese peso. Lo cual, de hecho, hasta ha sido problemático en algunos aspectos. ¿Por qué? Sobre todo en Estados Unidos, donde todo se mueve por seguros, las aseguradoras te pagan con respecto al diagnóstico que tú tienes de acuerdo al manual que te evalúa. Entonces, por ejemplo, es importante que tú hagas la diferencia entre un diagnóstico tal o cual del DSM en un paciente, porque eso es lo que el seguro le va a pagar. Por ejemplo, si yo digo que usted tiene un trastorno depresivo, el seguro, bajo ese código del DSM, dice, vale, para esta persona se le pueden aprobar tantas sesiones de terapia, tantas pastillas al mes, etc. Antes, cuando era un trastorno, el paciente podía argumentar que su tratamiento hormonal o su tratamiento de reasignación de género podía ser pagado por el seguro, porque era una enfermedad. Como ya no lo es, el seguro dijo, no es una enfermedad, no tenemos que pagarte nada, ¿no? Entonces también tiene hay todo un tema no solo filosófico, médico, sino también incluso económico, en todo este sentido, en toda la existencia de los manuales. ¿Okay? Existen, lamentablemente, historias con la homosexualidad con terapias de lo que se llama conversión. Eso, terapias de conversión. Donde se trataba de usar como técnicas aversivas, incluso de, ¿cómo se llama? Pues de que si yo soy un hombre y me gustan los hombres, trataban de hacer que yo rechazara a los hombres para que me gustaran las mujeres.
de múltiples maneras. Evidentemente ninguna de así, ni una clase de sentido, ni empirismo científico, ni nada de nada. ¿Ok? Justamente por lo cual este tipo de cosas no están apoyadas, están completamente... ninguna asociación psiquiátrica lo apoya actualmente, pues, completamente condenado. Pero se hacía en algún momento. ¿Ok? Ahora, con nuestros pacientes pues, homosexuales o de todo el espectro, lo que hacemos simplemente es ayudarlos a funcionar dentro de sus dificultades particulares. Por ejemplo, si mi paciente homosexual, su problema es que la familia no lo entiende, pues ¿cómo hacemos para reparar esos lazos familiares dentro de lo que él funciona? ¿Qué pasa mucho? O por ejemplo, si mi paciente homosexual está en situación de una relación negativa, relación de abuso, relación tóxica, etc., yo trato de que rompa esa relación y se mantenga en relaciones dentro de lo que le gusta, pero positivas, adecuadas, que le funcionen, como haríamos con cualquier paciente heterosexual. O sea, ya no hay tanta diferencia en ese aspecto. Pero esto se hacía. En cuanto a los transgénero, se hacía, leí pues justamente como estuve revisando que había como lo mismo, igualmente, como una terapia correctiva, buscando que la persona volviese al género de nacimiento. No como que vamos a quitarte estas ideas de la cabeza, no es que tú realmente eres mujer, no, es que tú eres un niño y estás teniendo unas ideas locas en la cabeza, entonces eso hay que volverte la cosa a la normalidad. ¿Okay? Nuevamente también desde el punto de vista aparentemente psicoterapéutico, no como tal, y bueno, probablemente está medicamentoso, farmacológico, seguramente que se habrán mal diagnosticado a estos pacientes con psicosis, y la psicosis es un diagnóstico complicado, le da al psiquiatra mucho poder, porque yo estoy diciendo que el paciente no tiene conciencia de la realidad, y como no tiene conciencia de la realidad, hay que cuidarlo. Como hay que cuidarlo, yo puedo hacer con él lo que me dé la gana, lo puedo mandar a hospitalizar, por ejemplo, se puede abusar de él, se puede quedar hospitalizado en un psiquiátrico toda la vida, si uno le da la gana, etc. ¿Okay? Se pueden respetar mucho sus derechos. Y eso probablemente pasaba en esas circunstancias también, porque claro, si un paciente me dice, pues yo tengo una mujer adentro, este tipo de cosas, cualquiera hubiese pensado en esa época que era psicosis, cuando no era así. ¿Qué te puedo decir? O sea, cada quien hará lo que le dé la gana, ¿no? Pero lo que está en los manuales, lo que está en los libros, lo que está en la ciencia, lo que está en la sociedad, apoya simplemente, diagnostica disforia, que tienen sus criterios muy establecidos en los manuales, que son los que nos rigen, básicamente. Diagnostica disforia, resuelve los accesorios, apoya terapéuticamente y plantea la transición, porque al final es el tratamiento de la disforia. Habrá psiquiatras que lo hacen, que nuevamente que no cumplen estos patrones, que no siguen los manuales, que se quedarán como en temas... bueno, mira, a mí me parecería eso mala práctica en todo caso, ¿no? Habría que ver cada caso, por supuesto, pero no tendría como mucho sentido. Y no solo la opinión personal de cada psiquiatra, nuevamente, es como una opinión hasta social. Porque para mí, por ejemplo, yo llamar a una persona con una enfermedad, para mí no tiene connotación de rechazo. No, para mí tiene connotación de ayuda, por ejemplo. ¿Sabes? Yo tengo discapacidad, yo tengo un problema, es mi tendencia natural, pues ayudar, comprender, elaborar, porque es parte de lo que me hace a mí ser psiquiatra. Yo te veo a ti con tu pierna, o sea, ¿qué pensé yo? ¿Qué te había pasado? ¿Cómo te va la pierna? Si te está doliendo, si estás cómodo, estás incómodo, si te está apretando. ¿Sabes? Las cosas que uno se va pensando y uno lo ve también con los pacientes. Por tanto, para mí no tiene esa connotación. Pero hay personas que para sí, y para los mismos usuarios transgénero, no les gusta, les cae mal. Entonces ya es un tema también de permitir que la gente se categorice como desee. ¿Sí? Ok. Ahora, lo que sí es, al llamarlo, por ejemplo, enfermedad o sufrimiento, es enfocarnos en cuál es el tratamiento adecuado y la explicación adecuada de dicha enfermedad, por ejemplo, de enfermedad, de dicho trastorno y su tratamiento. Nuevamente, no se trata de que yo diga que esta persona está enferma por sentirse de otro género. No, yo digo, se siente de otro género y está enferma porque la sociedad no le entiende. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Modificamos para que sea mejor comprendida. ¿Me entiendes? Eso es una cosa. ¿Ok? Claro, porque es que yo puedo decir, por ejemplo, mira, una analogía diferente, ¿no? Yo puedo decir que una mujer me llega y está triste porque ella es abusada continuamente por su marido.
Le pega, la maltrata, no le deja salir, le prohíbe que se vista, le corta el dinero, por ejemplo, ¿ok? Y entonces yo digo que ella tiene un trastorno mental porque sufre, porque no duerme, porque está metiéndose la bebida para controlar la situación, ¿ok? Pero entonces es como que yo te diga que la solución es que ella tiene que solo tomarse las pastillas y ya está. Y esa es la solución, ¿no? Por su trastorno. Cuando tal vez la solución sea simplemente, oye, pero vamos a sacarla de ese entorno, ¿ok? Sacarla de esta relación que no le conviene, que es un tema hasta más social, ¿ok? Saquémosla de ahí, pongámosla en un entorno seguro y veas cómo mejora. Entonces, ¿es correcto llamar a eso trastorno? Sí, porque hay enfermedad, porque hay sufrimiento, porque hay discapacidad. Ahora, ¿es correcto intervenir de una forma? Pues hay una forma que funciona mejor, que está más adecuada a su contexto, y hay una forma que no está adecuada a su contexto. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, disforia de género, ¿pudiéramos llamarlo trastorno como le llamábamos antes? En un sentido científico, yo supongo que se pudiera seguir llamando trastorno, en un sentido, nuevamente, semántico, formal. Por suerte la sociedad permite esta flexibilidad, ¿ok? Pero ¿qué sabemos que hay que hacer? Si es disforia de género, sabemos cuál es el tratamiento de eso, sabemos cuál es el camino para la adecuación y que la gente funcione mejor. Este es un área controversial. Esto es algo nuevo, ¿me entiendes? Y nosotros en medicina formalmente tenemos que basarnos en la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Los estudios clínicos. Desde un punto de vista, esto lo voy a decir como muy frío, esto no se hace en la realidad, pero lo que pudiéramos hacer desde un punto de vista como muy de científicos sin humanidad, ¿vale? Vamos a agarrar 1000 niños aparentemente con esta transgénero, 1000 niños, o sea, agarramos 2000 niños, entonces agarramos 1000 que los transicionamos de niños y agarramos a 1000 que no los transicionamos. Los seguimos 10 años y vemos cuál está mejor. Ahí podríamos saber la respuesta a tu pregunta. Hoy, éticamente no podemos hacer eso porque sería una locura. Pero me refiero que no existe como un cuerpo de conocimiento formal para saber qué funciona mejor y qué no. Ahora, justamente, como sí existe esta fluidez en el tema de género en niños y adolescentes, y ciertamente podemos estar de acuerdo que para definirte como transgénero necesitas cierta madurez mental, no tiene mucho sentido iniciar una transición tan joven, por lo mismo que tú estás diciendo. Pero ¿qué se está haciendo en el mundo desarrollado ahora? Lo que se llama los poverty blockers. ¿Qué sabemos? El niño tiene dudas. Como que quiere, no quiere, será, no será. No podemos transicionarlo, pero lo que sí podemos hacer, funciona y ha tenido aparentemente muy buena respuesta actualmente, es retrasarle la pubertad. Mientras se define, tú te quedas tranquilo. Si eres biológicamente chica, pues no te van a aparecer pechos, no vas a tener los cambios de las caderas, etcétera, lo de la voz, bla, 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 bla. Aguantamos un par de años y cuando tengas tus 15, 16 años que tienes como más capacidad, vemos dónde estás. ¿Cuál es la idea de la terapia hormonal? Pues agarras, inyectas hormonas del otro género para desarrollar las características. Si eres biológicamente chica, pues te va a empezar a salir vello, se te agrava la voz, sale más músculo, etc. Si eres transición masculino a femenino, pues nada, empiezas a ponerte estrógenos, te crecen un poco los senos, te cambia la grasa corporal, etc. Entonces, ¿eso qué sentido tiene en un niño de 3 años? Cuya capacidad justamente de comprender esta cosa no existe. Ahora, sí existe evidencia que puede haber inconformidad de género desde muy temprana edad, igual que la homosexualidad. No pasa siempre, pero pasa, ¿ok? Pero ¿cómo probablemente lo ven los padres? Pues que el chico asume roles de género no aparentemente tradicionales para su género biológico. Por ejemplo, pues los padres se asustan porque es un chico y entonces juega con muñecas. ¿Okay? O dirán, no, como juega con muñecas, entonces él quiere ser niña. Yo estoy aquí inventando, no conozco los detalles del caso que tú me hablas, ¿ok? Entonces tal vez lo importante, más allá de estar forzando transición biológica, que no tiene mucha lógica a esa edad, porque ¿qué vas a estar transicionando? Lo que tiene sentido es que los padres permitan una expresión de género de acuerdo a cómo el chico o chica lo sientan y ya está, sin tanta presión, ¿ok? ¿Me entiendes? O sea, que cada persona encuentre su lugar en cómo se quiere expresar. Y que si luego existe un rechazo hacia lo genital del género biológico, por ejemplo, soy un hombre, biológicamente soy hombre, y entonces odio tener pene porque lo veo y lo odio y me rasco a mí mismo y me rechazo, vale, siga su camino de resignación. ¿Okay? Pero es una experiencia y decisión evidentemente que requiere mayor madurez.
¿Okay? Pero nuevamente, esto de que hayan hecho transición, a lo mucho tal vez, bueno, que le cambiaron el nombre y entonces lo visten de niña, me imagino, nuevamente no sé exactamente los detalles de lo que tú me hablas. Por ejemplo, lo voy a vestir de niña, por ejemplo. Mira, nuevamente no tiene lógica, no tiene sentido, porque eso es lo mismo, para darte la vuelta, que yo vea al chico y le diga, no, ahora tú te vistes de niña, ¿no? Es como que yo tenga justamente un varón que quiere hacer más cosas y le digo, no, tú eres varón y te quedas como macho. No, tú no puedes jugarme con muñecas, tú tienes que andar con los carritos y jugar fútbol. Es lo mismo. Simplemente la meta, lo sano es de que el niño exprese lo que quiere expresar. Si le interesa, le gustaría expresarse, pues vistiéndose como niña, ¿a quién está haciendo daño? Pero que venga del niño, no que venga de los padres. Es una cosa, se puede permitir, y es una cosa como tal vez un poco más exagerada, ¿no? Pero nuevamente pues parte de la ansiedad paternal también. O sea, creo que eso se puede asesorar. No, porque tal vez este niño lo dice ahora y pueda cambiar. Pero tampoco ha pasado nada, porque eso no es irreversible. Si son 70% los que vuelven, hay un 30% que no vuelven. Entonces, ese chico que tú me hablas de 3 años, que la familia le cambió todo, ¿dónde está? ¿Está en ese 70 o está en ese 30? Porque yo te puedo decir ambas cosas. ¿Ok? Entonces, que debería permitirse cierta fluidez y flexibilidad, sí, eso es esencia de salud mental. ¿Ok? Que tal vez este caso, donde tú me dices que le cambiaron todo de golpe, ¿no? Puede ser un poco extremo. Nuevamente, yo no conozco los detalles como para opinar formalmente y decirte, mira, si se hizo esto inadecuadamente. ¿Ok? Pienso que no hay que errar demasiado en ningún u otro lado. La postura debe ser, porque realmente es un tema que está cambiando para todos nosotros. Es una cosa nueva, de una forma que, ¿cómo definimos nuestros roles socialmente? Entonces, ¿debemos ser tan restrictivos? Pienso que no. ¿Debemos ser permisivos? Tampoco. Debemos estar en un punto justamente de ver cada caso por separado, de decidir con calma, de que no haya apuro en esto, ¿ok? Y ver, pues, ciertamente qué es lo que el chico realmente desea expresar, cuál es su curiosidad, ¿no? Y ver sin lanzarnos de boca en uno u otro sentido, en reprimir y restringir o en aprobar exageradamente. En Chile, sé que la vía clínica de acceso a terapia transgénero te pide 18 años. Te pide evaluación formal psicológica, psiquiátrica, un proceso de psicoterapia, y te pide, para tú acceder al tratamiento, lo que se llama experiencia de vida real, por lo menos de 1 año. Experiencia de vida real es que, por ejemplo, si es una transición hombre-mujer, pues yo tengo 1 año vistiéndome de mujer, tratando de adoptar manerismos de este género al que yo deseo aceptar. Por ejemplo, yo qué sé, me quito la barba, pido un cambio de nombre o busco un nombre social adecuado al género al que quiero pertenecer, ¿no? Como que demuestro que estoy comprometida con. ¿Okay? Y con eso, que es lo que justamente en esta consulta que yo hago, yo evalúo eso en parte, si está pues, en ese punto y tal, y con eso una de las cosas que yo uso como criterio para decir sí, perfectamente, denle el tratamiento por el área pública. Son documentos del MinSal, los puedes buscar perfectamente, vía clínica de acceso a la terapia de reasignación de género. Entonces, claro, hay temas ya como mucho más de vanguardia, porque entonces esto es como una forma de verlo muy dicotómica, en género masculino a femenino, femenino a masculino. También está lo no binario. Entonces hay pacientes donde no quieren hacer la transición completa, ¿no? Y es un poquito más complicado de entender y de defender también, ¿no? No, mira, por ejemplo, hay pacientes que quieren características sexuales secundarias, pero no quieren reasignación genital, por ejemplo, y es perfectamente válido también, ¿no? O que fluyen entre géneros también, que eso también nunca he visto ninguno, pero está descrito en la literatura, existe también. Entonces, nuestra experiencia en Iquique ha sido positiva. De los casos que yo he derivado, creo que todos se han derivado, ¿ok? Están como satisfechos en su tema transicional, al cual pues van avanzando progresivamente, con buena calidad de vida. Hemos diríamos tratamientos exitosos, por ejemplo, de alguna forma, unos cuantos. Yo por lo menos me siento satisfecho con el trabajo que hacemos en esa área nosotros allá.